E allora si è voltato improvvisamente alla gente che andava lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che andava lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che andava lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che andava lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che andava lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che andava lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che andava lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che andava lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?
Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buen día, bienvenidos a este encuentro del Meeting de Rimini con título La educación no es acumulación, las competencias no cognitivas. Quiero empezar inmediatamente presentando a los participantes de este encuentro. Primero es el ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara. Le damos las gracias por su participación, ya es amigo nuestro del meeting desde hace tiempo. Este encuentro está promovido por la Fundación de la Subsidiariedad, el grupo, y sigo presentándoles a los diputados y senadores que están inscritos en este grupo y que han participado y luego participan en este encuentro, que es el segundo de una serie. El primero fue el 23, con la presencia del ministro Giorgetti y algunos de vuestros compañeros, siempre sobre el tema de las competencias, de la educación y de la formación continua. Ese encuentro iba más ligado a la empresa y en cambio hoy hablaremos más de escuela, de educación y de la importancia que esto tiene sobre todo en la sociedad contemporánea. Sigo presentando a Simona Malpezzi, la senadora del Partido Democrático, que está con nosotros y hace 2 días ha cumplido años, entonces démosle un aplauso, felicitémosla. Ha cumplido 25 años. La festejamos con mucho gusto. Luego está el senador Stefano Patuanelli, senador del grupo 5 Stelle.
nos los conocemos también, la senadora Rafaela Paita, que es coordinadora de Italia Viva, es la primera vez que viene al meeting, el honorable Francesco Filini, diputado en la Cámara de Fratelli d'Italia, es también la primera vez para él aquí en el meeting, si no me equivoco. Luego está Gabriele Tocafondi, que es un gran amigo del meeting, y Giorgio De Rita, que es secretario general de Censis, que nos ayudará a comprender justamente el valor de aquello que discutimos hoy. Entonces, una brevísima introducción de por qué hacemos este encuentro, ¿no? En el pasado hemos asistido a varias transformaciones importantes, ¿no? La máquina de vapor, la electricidad, el motor de combustión, y nos han mostrado cómo cada transición tecnológica ha supuesto un cambio en las competencias exigidas en los trabajadores, pero a todos nosotros, para ponernos en línea con las nuevas exigencias. Hemos asistido a la reducción y desaparición de ciertos ámbitos profesionales, ¿no?, por estas innovaciones, y esto siempre ha estado ligado a la introducción de nuevas figuras. Por ejemplo, la innovación tecnológica de las últimas décadas del siglo pasado. Pensemos en 1960, había unos 78, 80.000 operarios de comunicación y de automoción, y en cambio en 2021 había 700.000. La mitad de estos eran nuevos trabajos. Entonces, la revolución a la que está dando lugar hoy la inteligencia artificial es diferente a las del pasado, porque aparentemente hoy no hay inmediatamente nuevos trabajos, pero seguramente la inteligencia artificial está actuando, creando nuevas oportunidades, no necesariamente creando nuevas figuras con competencias técnicas. Entonces cambian las dinámicas de los sectores. Simplificando por falta de tiempo, podemos decir que los cambios generados por la inteligencia artificial están ligados más a las competencias no cognitivas que a los aspectos técnicos. Si pensamos en el momento actual, también en el perfil estrictamente técnico, el escenario italiano está un poco atrasado. Una imagen reciente dice que en Italia menos del 50% de las personas tienen unas competencias muy bajas en términos tecnológicos, comparados con los países del norte de Europa, donde tienen más. Hay una velocidad enorme en la que evolucionan estas cosas. Ha habido 70 años para que el teléfono se difundiera de forma masiva, 20 años para la emisión, para la televisión, y pensemos que en ChatGPT, que es la aplicación de inteligencia artificial que podemos usar todos, ha conseguido 100 millones de usuarios en 2 meses. Fijaos en la velocidad, porque no se puede comparar con la del pasado. Entonces, las competencias exigidas hoy envejecen mucho antes que antes, las competencias técnicas, ¿no? Entonces, escasean estas competencias y aparte cambian muy rápido. Entonces, nosotros siempre seguimos detrás. Y no se puede. Entonces hay que, si uno solo se basa en las competencias técnicas, siempre está detrás. Pero la inteligencia no es solo artificial. Las máquinas las programa el hombre, justamente porque está el hombre, que no solo sabe cómo programarlas, sino sabe para qué y para qué. Entonces, tener inteligencia consiste en identificar estos problemas y afrontarlos teniendo en cuenta el objetivo que se quiere perseguir. Y esto son competencias cognitivas, ¿no? Entonces a nosotros nos parece que en primer lugar hay que centrarse en las competencias no cognitivas desde la edad escolar, para que tengan claro el objetivo con el cual queremos perseguir la creatividad. Y después hay que aprender a aprender, ¿no? Para entender para qué hace falta adquirir nuevas ideas. Y así, al final del trayecto escolar, se estimulen estas competencias. Por eso decimos el título del encuentro, ¿no?
Esto tiene que ver con la ley 145, de la que hablaremos en este encuentro. Y aquí el senador Massimiliano Romeo de la Liga, que no ha podido venir, pero está representado por el ministro y podría habernos dado mucha información sobre esta ley, ¿no? Pero hablar sobre esta ley podría dar lugar a una innovación didáctica promovida por el Estado que hasta ahora se ha dejado en manos de los particulares. Y esto daría una nueva relación al mundo de la escuela y al mundo del trabajo. Entonces, a una investigación de Unión Cámara reciente dice que se exigen mucho por parte de las empresas estas competencias, no solo las técnicas. Y en segundo lugar, hay señales muy positivas que queremos señalar, que queremos subrayar, ¿no? Pensamos en la reforma por ejemplo, el 4+2, o la guía para la educación cívica en los colegios, que ha sido promovido por el Ministerio, porque esta guía se centra en promocionar valores de crecimiento en los jóvenes. Y pienso justamente que el ministro hablará de esto, entonces no profundizo más en esto. El ministro justamente ha publicado un libro, y con esto termino mi introducción, que se llama La Escuela de los Talentos, que es perfectamente un título que podríamos superponer a este que nosotros hemos puesto hoy. Dicho esto, yo le daré inmediatamente la palabra a Giorgio De Rita, que nos ayudará a entender el tema de nuestro encuentro y luego seguiremos con los demás invitados. Gracias. Gracias a todos, gracias al meeting por habernos invitado y a este proyecto de ley que tiene un recorrido, una reflexión que vuelve a poner a la escuela en el centro del debate, y creo que esto ya es un valor en sí mismo. ¿Por qué es importante esta ley? Podríamos hablar durante mucho tiempo, pero yo lo digo sintéticamente, en muy pocos puntos, para llamar a la reflexión. El primer punto que creo que es importante señalar, es que la ley, en cierto modo, rompe lo que ha sido la característica de los últimos 20 o 30 años de los que hablábamos antes, que es este largo proceso de acumulación, de habituallamiento de competencias, en los que cada uno se hacía como un poco su propio currículum, un poco de violín, un poco de chino, un poco de ciencia, me voy a ciencias. Cada uno como que se hacía su propio cuadro de competencias que se unían a las competencias escolares, y le daban la posibilidad de entrar en el mundo del trabajo. Y esta acumulación desordenada de competencias parecía que funcionaba, ¿no? Ha funcionado porque teníamos delante una nueva generación que quizá sea la mejor de nuestra historia, o al menos la mejor después de la guerra. Nunca antes había habido tantos graduados, tanta gente trabajando en el extranjero, tanta gente con competencias tecnológicas. Entonces era una generación extraordinaria, pero ese proceso ya no sirve más. Y esto es por diferentes motivos. Lo decía antes Sandro Bicocchi. La primera es demográfica. En los últimos 20 años hemos perdido 1/3 de los trabajadores entre los 25 y 34 años. Esto ha dado lugar a una transformación del mundo del trabajo que también exige ser acompañada. No funciona más porque tenemos una transformación tecnológica que ahora es súper rápida y está acelerada, y entonces no hay que perseguir más la introducción al nuevo modelo tecnológico, sino que tenemos que formar a los jóvenes con competencias que acompañen la transformación tecnológica. Entonces, estas competencias son no cognitivas. La tercera razón es que, en cierto modo, tenemos delante transformaciones sociales muy profundas, no solo demográficas, sino también debido a la inmigración, al envejecimiento, a la gran exigencia social que tenemos delante. Y esto es lo primero. La oportunidad que la ley nos ofrece de superar el modelo desordenado que ha funcionado en el pasado, pero ya no funciona. La segunda razón es que el diseño de ley
el proyecto que está construyendo la ley en los próximos meses activa un recorrido de larga duración. No se puede resolver esto en pocas semanas o pocos meses, sino que es un recorrido largo. Es un recorrido largo que, como todo lo nuevo, parte con palabras nuevas. La ley sobre competencias no cognitivas habla de intuición, imaginación, pensamiento creativo, conciencia de sí mismo. Son palabras nuevas que quizá sean el mejor modo para activar los procesos. Pero, como decíamos, es un proceso largo. Pensemos en la ley 170 de 2010, que habla de dificultades del aprendizaje como el TDAH, cuando era menos de un 1% de nuestros jóvenes los que sufrían esto, ahora son más del 10%, es decir, que ha crecido lentamente, progresivamente, y hay que ofrecer una capacidad de respuesta por parte de las escuelas. Pero hemos tenido 15 años y todavía nos queda mucho por hacer. Entonces, esta ley es importante por un segundo motivo, que es un proceso de larga duración. Y luego estamos nosotros y la gente que trabaja en los colegios y los investigadores, los que tienen que trabajar para transformar una intuición en una transformación real de la sociedad. Y luego hay una tercera razón, que es que el país necesita desesperadamente crecer. Hace demasiados años que las rentas, el empleo, el bienestar está detenido en la sociedad italiana. Estamos en un crecimiento de un 0, y ahora necesitamos crecer, que aumente el consumo, el bienestar, y entonces necesitamos todos los talentos que tenemos a disposición hoy en día. Entonces la ley no solo está junto a las competencias de tipo tradicional y escolares, sino también las competencias no cognitivas, pero también vuelve a poner en juego muchos talentos que en cierto modo hemos dejado atrás. Y entonces yo creo que la suma de estas tres razones nos pueden llevar a decir que el diseño de ley, el proyecto de ley y el esfuerzo y el debate y el pensamiento que todos nosotros tenemos sobre las competencias no cognitivas son el gran desafío para el futuro de la escuela. Y como decía Edison, la creatividad se compone en un 1% de imaginación y de intuición y un 99% de transpiración, es decir, de sudor, de esfuerzo, de trabajo cotidiano, de atención. Entonces, la intuición es lo que la ley nos permite decir hoy. El 1% que hemos puesto sobre la mesa y el 99% es lo que nos queda por hacer. Es un trabajo largo, agotador, difícil, pero también entusiasmante, porque vuelve a poner en el centro del debate y en el centro de nuestros pensamientos la escuela, la educación, los procesos formativos y a nuestros jóvenes que son el auténtico recurso de nuestro país. Prima di dare la parola alla Gracias. Antes de dar la palabra a la senadora Malpezzi, me gustaría saludar a la subsecretaria Albano y a Giorgio Vittadini y algunos otros senadores que están escuchando. Gracias al meeting por haber alojado a este encuentro, que yo diría que no es sencillo, porque hablar de este tema yo creo que no es fácil, y lo dice alguien que cree fuertemente en las competencias no cognitivas y que sostiene que la escuela tiene una necesidad importante de ellas. Desde el Bloco para la Intergrupo para la Subsidiariedad hemos firmado un manifiesto que ha sido publicado recientemente, que entre las varias cosas tiene un elemento fundamental, que es que coloca en el centro a la persona. Y si tú colocas en el centro a la persona, al individuo, partiendo en la escuela, sabes, y lo dice una profesora que ha enseñado en la escuela durante mucho tiempo, encuentras un individuo distinto, y por tanto la escuela siempre tiene una tendencia, también por necesidad, también porque a menudo le cuesta, intenta homologar la enseñanza. Pero si el individuo es distinto y cada niño y niña de nuestro país aprende de manera distinta, necesitamos una escuela que, por tanto, ayude a cada niña y a cada niño a aprender de la manera mejor para él o para ella. Y para hacer esto,
para que podamos hacer esto necesitamos una formación docente importantísima, ayudar a nuestros profesores a responder, a hacer lo que debería ser una escuela a medida para quien participa y vive en nuestra escuela en la cotidianidad. Hacer una escuela a medida es lo que debería ayudarnos a no perder a nadie por el camino. Se hacen tantas cosas contra la dispersión escolástica. Yo no digo que este gobierno no haya puesto sus recursos. De hecho, hay recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y hay intenciones por las que hemos hablado a lo largo de los años, y estamos intentando llevar adelante proyectos desde hace mucho tiempo, pero para no perder y no dejar ninguna chica, ningún chico atrás, y por tanto para no perder a ningún estudiante, hay que hacer que estas potencialidades. Es necesario que estos estudiantes se sientan verdaderamente acogidos por una instrucción, una educación que hable a esas modalidades diferentes que ellos tienen. Este encuentro lleva por título "La escuela no es una acumulación, la instrucción no es una acumulación", y es cierto. Sería lo contrario de la educación. Si nosotros pensáramos en nuestros estudiantes como contenedores en los que tú vas metiendo nociones dentro de ellos, es que esto no es educar es sacar, ¿no? Y en cada chico hay que permitirle que se sienta acogido por la escuela, porque la escuela lo reconoce en su universalidad, en su diferencia. No es lo mismo decir estudio, hago un recorrido de estudios, pero quiero que este recorrido de estudios represente lo que son mis pasiones, y uno de los primeros elementos, por tanto, debería ser el de ayudar a nuestros estudiantes a descubrirse a ellos mismos. Por tanto, una escuela que les orienta. Por esto son importantes las competencias no cognitivas, porque una escuela capaz de orientar es una escuela que desde el primer momento en el que acoge a un chico o una chica en sus mesas, en sus pupitres, le dice a ese niño, a esa niña: yo quiero ayudarte a descubrir quién eres tú y a descubrir cuáles son las potencialidades que tú tienes, y ayudarte a que tú las saques y darte los instrumentos que te servirán en un futuro para construirte tu camino. Una escuela orienta desde el primer día, y es una escuela que debería darles la mano a los chicos para que se sientan felices. Si un estudiante es feliz, la escuela no la deja, no la abandona. Y es así que nosotros deberíamos perseguir, es lo que deberíamos perseguir todos juntos, porque los non-cognitive skills te permiten en tu diversidad entender. Dice: yo tengo 2 hijos, una está enamorada de los libros, no la quitas de los libros, de lo que es la lectura, el estudio más profundizado, digámoslo, una modalidad de estudio más tradicional, no ha tenido ningún problema para elegir la dirección, el itinerario de su escuela secundaria y de ahí a la universidad. Mientras que la otra es distinta de la otra, dices, es más pragmática, necesita que se le ayude en su creatividad para encontrar un recorrido más adaptado a ella. Y esto lo digo porque yo, que me escribí en su momento en una cuatrienal, cuando todavía no se encontraba en la experimentación, lo que nos lleva a la nueva ley, y se dirige a hacer un 4º año del Instituto Técnico con la experimentación de 4 años. Pero ¿cuál es uno de los problemas de que se elija un itinerario más adaptado a ella? Es que se le ha llamado a hacer, ha conseguido hacer el instituto universitario antes que los demás, y tienen miedo estos chicos porque tienen confusión en sus cabezas, porque quizás es demasiado pronto. Bueno, yo creo que no es demasiado pronto. Creo que, no obstante, hay que acompañarles aún más en su elección, en sus opciones, y las competencias no cognitivas ayudan también en esta dirección a narrar una modalidad diferente. Y por tanto yo digo, bien, esta ley a la que me he referido, creo que deberíamos trabajar en los próximos meses, y puesto que hay un Senado aquí, creo que podremos trabajar también con respecto a los senadores aquí presentes. Creo que deberíamos contribuir con enmiendas compartidas para que conjuntamente el recorrido de formación para los maestros, para ayudar a nuestros chicos a que tengan esta posibilidad de acoger, de hacer suyas las competencias no cognitivas, que no son opuestas o en competencia con competencias de otro tipo, porque esto tengo que aclararlo. Competencias son todas y se necesitan en todos los ámbitos, todas. Lo único que hay que hacer es ayudar a la escuela a ofrecer esta gama que ayudará a enriquecer lo que llamaremos
la caja de herramientas o esa mochila, si no nos gusta lo de caja de herramientas, para que nuestros chicos puedan colocar sobre sus hombros todos los instrumentos capaces de ayudarles para construir mejor su propio futuro, porque de esta manera nosotros podremos tener chicos más felices, y una escuela que les habla de felicidad es una escuela en la que los chicos pueden ir con más alegría y más interés. Gracias. Prego, il senatore Patuanelli. Adelante el senador Patuanelli, perdón. Agradezco al meeting, este es el tercer año que se me invita para volver aquí, y me gustaría comenzar mi intervención de dos pequeñas anécdotas, dos consideraciones de hechos reales. A pesar de que yo sea más joven de Simona Manelli, yo tengo 3 hijas y no 2. La más joven de las mías empieza dentro de algunos días a decidir inscribirse en el Instituto Lingüístico. Lo ha hecho en enero, porque sabéis que hace falta, que hay que inscribirse con gran adelanto, y lo ha hecho la semana después de la que yo he ido a visitar un establecimiento que crea gafas, produce gafas, un gran producto, uno de los grandes productores de gafas de este día, que está generando gafas que, además de tener, todas las empresas que producen tecnología tienen las gafas con cámara de televisión y micrófono, sino que está generando unas gafas que traducen de cualquier idioma a cualquier idioma, mirando, ¿no?, a cualquier distancia a alguien que habla. Más allá de las consideraciones de privacy, lo primero que dices: mira, querida, yo no he dicho a mi hija, yo no creo que dentro de aquí a unos años no va a ser necesario conocer los idiomas para comunicar universalmente con todo el mundo. Segundo ejemplo, he tenido la ocasión de ser ministro del Desarrollo Económico y Agricultura y llevar adelante un paquete de transición 4.0 que daba grandes incentivos también a la parte para la sustitución, por ejemplo, de los tractores. Y un agricultor recientemente ha dicho: yo he comprado el tractor 4.0 porque me convenía desde el punto de vista económico, tengo un contrato con adecuación de todo lo que puede hacer este tractor en el campo, pero yo lo uso como un tractor normal porque no tengo el tiempo para formarme, para usar todos los servicios que ese tractor 4.0 puede servirnos. Esto para mostrarnos que el desarrollo que debería tener la tecnología ha generado gran comercialización en la tecnología, pero no. Y a pesar de que hay un gran paquete de formación 4.0 que daba muchos incentivos a las empresas para la parte de formación de su propio personal, no se ha llevado a cabo. Estos ejemplos quieren mostrar cómo la tecnología tiene un desarrollo hasta tal punto rápido que la velocidad del desarrollo de la tecnología siempre será más veloz que la velocidad con la que podemos formar a las personas para prepararse o trabajar con esta tecnología. Y empiezo por aquí para mostrar que el desarrollo de las non-cognitive skills es lo único que podemos hacer a día de hoy. Un día tú tenías las escuelas de formación para los que usaban el torno, eras ingeniero, tenías tu formación como ingeniero, no tenías por qué adaptarte, tenías semanas con nuevas tecnologías, materiales, software. Cada vez hay mayor necesidad de adecuación, de renovación, y cada vez necesitamos una competencia base que no es algo puntual sobre el sector específico. Hace falta aprender cómo resolver un problema, algo que en mi trabajo me llega y necesita cómo relacionarse con los demás, cómo unirse en un equipo y juntos afrontar los problemas del trabajo y de la profesión en este momento, y la única respuesta posible es esta. Os deseo que desde septiembre, si soy capaz de llevar al Parlamento, con la gran dificultad que en el Parlamento las leyes se desarrollan con el gobierno y con sus decretos a nuestras espaldas, yo creo que es urgente que aprobemos este diseño de ley, porque es la base para que ese 1% de la que se hablaba antes, permitir al sistema educativo y formativo de nuestro país razonar sobre cómo formar a los formadores en competencias no cognitivas, valorar
las buenas prácticas que no existen, que ya existen, porque muchos profesores, muchos docentes son capaces de transmitir esta visión y, como decía antes Simona, la necesidad de acoger a cada talento y descubrir su propio talento a cada alumno que le llevará a su trabajo. Este será el primer paso, espero que lo hayamos hecho con rapidez, porque hay que empezar cuanto antes con esto, porque en realidad el desarrollo no nos espera y por tanto tenemos que alcanzarlo, perseguirlo y alcanzarlo. Gracias, senador. Honorable senador Paita, a usted la palabra, el micrófono, tenéis un timer. No es que se enciende la silla eléctrica, podéis terminar vuestro razonamiento. De hecho, vuestros compañeros han sido muy precisos, muy capaces, muy buenos. Se lo han hecho bien. Podéis terminar el razonamiento incluso aunque toméis algunos minutos más. Gracias. Lo primero, me gustaría comenzar diciendo que es mi primera vez en el meeting y estoy muy contenta de que se me haya invitado, y un gran agradecimiento por mi parte a este sitio, porque en una política en la que incluso en la pausa se ha marcado, no por declaraciones ejemplares, ver que aún existe un lugar donde se habla de esperanzas y de futuro es algo muy, muy importante para todos nosotros políticos, y es por tanto que doy muchas gracias a la invitación y a que este lugar exista. Empiezo yo también con una anécdota personal que me ha hecho reflexionar mucho con respecto a la cita de hoy. Mi hijo, que ya es grandecito, tiene 21 años, llegado a un cierto punto, se plantea un problema que de alguna manera lo comparte conmigo. Dice, todos discutan sobre esta alteración a través de la inteligencia artificial de personas, artistas, que ya no están y que siguen, que llevan a cabo a través de la inteligencia artificial canciones, música. Y él, mi hijo, de alguna manera particular, es un seguidor de Radiohead, del grupo de rock. Y dice, es cierto, grave que esto sucede porque hay una alteración del proceso de creatividad que se atribuye a un sujeto que ya no existe. Pero al mismo tiempo, mamá, para mí es muy hermoso poder volver a escuchar de forma inédita la propia voz de Radiohead. Pensad que este es el tema de la contemporaneidad y de alguna manera define también la particularidad de esta generación. Es verdaderamente extraordinario, más allá de todo elemento típico de razonamiento. Esta generación es capaz de razonar sobre el futuro y la creatividad, combinada con el conocimiento técnico, de una manera completamente inédita respecto a cómo lo hemos hecho nosotros en nuestro tiempo. Y es una generación que requiere, justo por estas potencialidades, para estas oportunidades que existen, requiere una escuela distinta. Un recorrido de formación de tipo revolucionario respecto al que nosotros hemos conocido. Y es una exigencia esta, porque si nosotros no queremos crear esa dicotomía entre proceso, llamémoslo, de elaboración tecnológica tan elevado y renuncia a la creatividad personal, la escuela, nosotros tenemos que ponerla nuevamente en línea con estos dos elementos. No renunciar a las grandes oportunidades que la innovación ha abierto a las nuevas generaciones, sino intentar que interactúen la clase dirigente del futuro con estas innovaciones a través de una modalidad de aprendizaje, de formación, de adquisición de conocimientos que tenga una marca completamente distinta. Y nosotros razonamos, y esto no es una crítica de ninguna manera al ministro, porque la responsabilidad respecto a, digamos así, a la transformación de la escuela es un recorrido largo que incluso nosotros, que con la buena escuela, aquí está Simona, que ha hecho un trabajo enorme en esos años, hemos intentado introducir mecanismos de novedad, también con Gabriele Toccafondi,
y hemos tenido que de alguna manera renunciar nosotros a un recorrido, a un itinerario que habría sido posible. Es un razonamiento profundo y que nos viene de lejos, pero yo creo que hay que intentarlo, porque de lo contrario el riesgo es que la escuela actual se convierta verdaderamente en un tipo de clasismo, es decir, un ámbito en el que en lugar de liberar energías y oportunidades y formación de individuos, ya no es la base suficiente para poder crear el mecanismo de movilidad social, que es la precondición para estimular el crecimiento, el elemento del que nosotros tenemos más necesidad en esta fase. Entonces, pensándolo bien, este mecanismo de competitividad de nuestro país está profundamente vinculado a las oportunidades que nosotros tendremos de cambiar, incluso con una marca revolucionaria para los conocimientos de la escuela. Y esta ley es un ejemplo. No tengo claro a dónde nos llevará, pero podremos pensar, nos podría llevar a una idea más compleja que debata con los razonamientos, no solo de la industria 4.0, sino de la escuela 4.0. Eso significa, digamos, introducir en los itinerarios de formación un mecanismo incentivador de transformación para intentar no solo no dejar atrás a nadie, sino también ayudar a que la elaboración del proceso de los individuos sea más elevado desde el punto de vista de las oportunidades. Es un mensaje de esperanza, decía antes que esto es lo que nos habéis dado. De verdad que estoy muy conmovida por el hecho de que habéis citado a McCarthy como símbolo de este mensaje. Y conviene recordar una cita de McCarthy que para mí es el elemento más profundo de la esperanza, cuando en la calle él le pregunta, en la relación padre-hijo, pregunta: ¿saldremos adelante? ¿Llegaremos al final de este recorrido tan ajetreado, tan turbulento? Y dice: sí, lo conseguiremos porque llevamos el fuego. La esperanza es el fuego, la exigencia de conocimiento es el fuego, la necesidad de llegar a objetivos más altos en términos de crecimiento es el fuego. Y yo creo, repito, que en un verano lleno de discusiones negativas, por ejemplo, la de US Coal, ¿cómo se hace para no ¿Cómo se puede hacer para que en Estados Unidos, en un momento tan débil, no nos desesperemos? En un momento en el que podemos centrarnos en las escuelas y en estas competencias, y por eso yo esto no lo entiendo. Entonces les doy las gracias por haberme permitido venir a elevar un poco el nivel de la discusión. Le toca a Francesco Filini. Sí, yo también querría empezar agradeciendo, porque es la primera vez que estoy aquí en el meeting de Rimini y me he quedado muy sorprendido por la organización que hay detrás. Piensen que nuestra formación política, Fratelli d'Italia, nuestra comunidad política organiza, nosotros somos más jóvenes que el meeting, pero nosotros desde hace unos 27 años organizamos un evento que se llama Treu, y quería felicitarlos porque sé perfectamente cuánto trabajo hay detrás para montar, especialmente en verano. Decíamos ahora con un amigo que nosotros hemos movido constantemente la fecha de nuestro evento, y ustedes en verano han hecho esto que es increíble. Entonces los felicito por el ejército de voluntarios que hay detrás en un evento de este tipo, lo sé perfectamente. Y esto es algo fantástico, porque ahí se ve el esfuerzo social, el compromiso social y el verdadero voluntariado, porque los voluntarios no están aquí para ganar dinero, por definición, sino para ofrecer a los demás la posibilidad de compararse
con otras cosas. Entonces doy gracias de que se hable de estos temas, ¿no? Este es un poco específico. Aquí todos somos políticos y nosotros a menudo tendemos a caer en la ideología o en la dialéctica política, donde los temas un poco quedan aparte y en cambio nos enfrentamos desde un punto de vista ideológico, y esto no le hace bien a nadie. Entonces, en lo específico, hoy estamos frente a una propuesta de ley que representa un poco lo que debería hacer la política, porque es una propuesta de ley que no nace en esta legislatura, sino en la anterior. Creo que el primero que la formuló es Maurizio Lupi, que la ha sacado adelante gracias al intergrupo. Luego esa propuesta murió en su segunda legislatura y la han retomado ahora. Entonces han formulado un primer texto que ahora mismo está en el Senado, y yo espero que se acelere el proceso de ley porque creo que es muy importante. Yo veo en esta propuesta de ley la posibilidad de volver a pensar la escuela, volver a pensarla como lugar y también como lugar para dar lugar a un verdadero proceso de educación. La educación no es monopolio de la escuela. El proceso educativo nace sobre todo de las familias, nace del ambiente en el que uno está, y luego también está la escuela. Pero la escuela tiene que volver a este papel, ¿no? Tiene que redescubrir este papel, que es el papel educativo, partiendo justamente de la etimología del término educere, es decir, sacar fuera del individuo aquello que es su aspiración, su talento. Entonces, creo que esta propuesta de ley puede marcar un momento, un antes y un después. Pensemos en cuando Giorgia Meloni era ministro de la Juventud. Hemos estudiado durante muchos años lo que era el modelo de Islandia. ¿Qué es el modelo de Islandia? Bueno, en Islandia en los años 90 tenía problemas enormes con su juventud. Había una gran tasa de abandono escolar, había una dependencia de sustancias estupefacientes, de tabaquismo, de alcoholismo. Desde los primeros años, ¿no? 13, 14 años en las edades más difíciles, la edad del desarrollo, de la adolescencia, y entonces decidieron atacar este problema justamente centrándose en la escuela, y han transformado las instituciones escolares que no se consideraban ya como algo fijo, como llenar un recipiente vacío, sino que debe ser un lugar que debe volver a ser vivido no solo por los estudiantes, sino por toda la comunidad. Y eso había que redescubrir lo que hicieron en Islandia, y sí invirtieron un montón en el deporte, en el sector terciario, en las artes, en la cultura. Todo esto para dar una alternativa concreta a los jóvenes. Y entonces les han hecho entender a sus jóvenes que era posible llegar a niveles de distracción positiva, ¿no? Porque el alcohol y la droga distraen, pero de forma negativa. Entonces, que existe una manera más sana de hacer esto, ¿no? Echando fuego a las artes que uno puede llevar dentro, pero a lo mejor no lo sabe. Entonces, en Islandia, en poco tiempo, ha conseguido abatir enemigos que aparecían en otros países, y un poco convertirse en la nación más virtuosa, porque ha generado con el curso de los años generaciones de jóvenes que han abandonado las adicciones y en cambio se habían centrado en los deportes, ¿no? Y esto siguió en los años sucesivos, de los años 90 a los 2000 y en la primera década de los 2000. Por ejemplo, en la década de 2010, en 350.000 habitantes que tiene Islandia, que es la mitad de una ciudad italiana, o a lo mejor 2 municipios de Roma, y ha llegado a participar en el Mundial de Fútbol, en la fase final. Y creo que ha jugado con la Argentina de Messi, y todo el mundo se preguntaba, ¿pero cómo llegó Islandia a este resultado? En fútbol, pero también en todos los otros deportes. Y hemos llegado a los primeros años de islandeses que
en todos los deportes eran conocidos. Y esto ha sido porque han invertido un montón. El resultado que han conseguido no es solo acabar con la tasa de adicciones, también alcanzar la excelencia deportiva, pero también dar lugar a generaciones sanas, a individuos conscientes, porque el corazón del proyecto de esta ley es dar lugar a generaciones de personas más conscientes que conozcan el significado y el valor de pertenecer a una comunidad. Este modelo, creo yo, que es posible replicarlo en Italia. Si se ha podido en Islandia, se podrá en Italia. Pensemos qué haría una nación como Italia si decidiera, y yo espero que esto se pueda entrever, ¿no?, en la próxima ley de balances, y lo que se puede hacer cuando invertimos en los jóvenes, porque cuando generamos generaciones de jóvenes que no tienen adicciones, que han cultivado sus capacidades y que se sienten parte integral de una comunidad, hemos creado un futuro seguramente, ¿no? Habremos sentado las bases para un futuro mejor de lo que estamos viviendo ahora mismo. Pero ¿esto cómo se consigue? Es verdad que el Estado desde lo alto no es capaz de llegar a actuar en este proceso, ¿no?, porque es todo de forma vertical. Entonces tenemos que atender a lo que es una riqueza que a menudo no exploramos, que es la del sector terciario. Nosotros tenemos grandes capacidades, grandes competencias que se han puesto en condición de actuar de forma estratégica, puede ser la de la escuela, para desarrollar las propias competencias y ofrecer un camino educativo, porque los deportes, las artes y tantas otras cosas son recorridos educativos al 100%. Y entonces nosotros podemos hacer que la escuela pueda volver a ser un polo central donde exista esta subsidiariedad circular, donde muchas instituciones, pero especialmente las familias y el sector terciario, viven y participan juntos en la educación del individuo. Yo creo que esto es factible, que esto es el futuro hacia el que tenemos que caminar, y estoy convencido de que si no en la próxima los presupuestos generales, sino próximamente nos pongamos manos a la obra, porque hace falta muy poco y nos encontraremos para llegar a resultados, y para eso y nos pondremos a repensar en las instituciones escolares. El primer ejemplo de esto podemos ver un principio que hay más allá de un principio reformador, no solo de la escuela, sino de la educación. Y para crecer, y vuelvo a repetir, y me disculpo si me he pasado de tiempo, pero podemos dar lugar a individuos conscientes, individuos que tienen, a los que se les da están contentos de pertenecer a una comunidad como la italiana. Antes de pasar la palabra al ministro, le toca a Tocafondi. Gabriele Tocafondi. Gracias, doy las gracias en primer lugar al meeting y a la Fundación para la Subsidiariedad y al Intergrupo, porque el meeting y la Fundación nunca dejan de traer a poner sobre la mesa la cuestión educativa, ¿no?, y el tema del recorrido educativo. Hay quien habla de emergencia educativa, también lo han hecho los papas, pero luego ahí nos detenemos. En cambio, hay lugares como el meeting que se toman en serio el tema y entonces buscan justamente contribuir, porque es un tema muy real y afecta a los jóvenes. Basta con abrir la crónica de cualquier periódico para entender de qué estamos hablando. Hay que conocer los datos relativos al abandono escolar, al desempleo juvenil, a los ninis, porque son muy altos. Y yo quiero partir de una premisa, y es que en este país hay una paradoja. Nos hemos dado cuenta de que la escuela no es solo un conjunto de ideas a transmitir, sino que es un recorrido educativo, ¿no? Se forma conciencia crítica, se hacen amistades que duran una vida. De la escuela
también nosotros nos acordamos, aunque la hayamos hecho hace décadas, nos acordamos no solo de décadas, sino de contenidos, sino de profesores que nos han retado verdaderamente, que son recorridos de adulto verdadero, no banal. Gente que te da algo que te queda de por vida. Y nos hemos dado cuenta, paradójicamente, de la importancia de la escuela, no solo como conjunto de ideas que transmitir, sino del recorrido educativo durante el confinamiento. Es decir, durante un periodo que no ha sido breve, en el cual las escuelas estaban físicamente cerradas, pero se seguía haciendo escuela. Las ideas se transmitían y yo no dejaré de agradecer a nuestros profesores porque se conectaron para seguir en contacto. Había escuelas, pero faltaba algo. Nos dimos cuenta todos, ¿no? Faltaba este recorrido educativo. La escuela es mucho más que un conjunto fundamental de ideas, sean conocimientos o competencias. Y tenemos que volver a partir de este punto, porque si no, sobre el tema escuela, siempre nos encontraremos hablando de forma ideológica. Yo no reniego de la ideología, cada uno tiene sus ideas, pero si llevamos las ideas al extremo se vuelven ideologías. En cambio necesitamos realismo. En la escuela hay necesidad de realismo. El otro aspecto que yo creo que no es banal es que la escuela está hecha para los jóvenes, no para otra gente. Y claro, alguno dirá, claro, si no, ¿para quién es? Y yo digo, los reto a que se fijen en los últimos 30 años en las crónicas de debate público y parlamentario sobre la escuela, si estamos tan seguros de que es tan natural y tan obvio y tan descontado que la escuela es para los jóvenes. Porque si es para los jóvenes, siempre hay que apuntar a mejorar cada vez más, no a la mediocridad. Y si así de obvio fuera, nos daríamos cuenta de que la escuela tiene necesidad de reformarse. No quizá una reforma central del ministerio. Ministro, esto lo digo porque nosotros lo hemos hecho. Hemos hecho una reforma así y yo todavía tengo cicatrices. Yo era subsecretario en ese momento, no ministro. Pero este no es el método. Pero hace falta algunos cambios. Yo el 4+2 lo he apreciado mucho como experimento. El tema de la modificación de la educación cívica, yo personalmente lo aprecio. El tema de las competencias no cognitivas, y doy las gracias a la Cámara, porque creo que dentro de poco lo hará el Senado, creo que es un punto de partida fundamental, porque ayuda a los niños a confrontarse con un mundo que es cada vez más complejo, no solo por las competencias. Pero el tema del cambio en la escuela hace falta. Y yo, sobre esto, han pasado más de 25 años desde que un gran ministro reformador verdadero, Luigi Berlinguer, hizo la ley sobre la autonomía escolástica. Muchas de las pequeñas o grandes cosas que se hicieron en estos años a favor de los jóvenes son gracias a esa ley. Y cuánto ha sufrido aquel ministro, no solo en la ley de la igualdad escolar, sino también de esta reforma. Entonces, le doy las gracias, ministro de Educación, pero al final hay que ayudar a los chicos. Y si partimos del hecho de que la escuela es para los jóvenes, nos daremos cuenta de que a la larga somos ganadores todos como país. ¿Qué es lo que presento hoy? ¿Qué quiero presentar hoy? Presento una novedad que quiere ir en esta dirección. En el Observatorio Permanente, creado por la Fundación Construyamos el Futuro y la Formación Censis, y con el Intergrupo para la Subsidiariedad y el Fundación para la Subsidiariedad, un observatorio permanente que quiere que los chicos hablen ellos, y dado que la escuela está hecha para los chicos, en lugar de comentadores, vamos a ir a los suministradores, porque puede de esta manera hacer que se abatan, o no construir al menos, muros ideológicos, y hacer
que discutan la gente que tiene decisión en política sobre lo que realmente necesita la escuela. Por tanto, puede ser verdaderamente de ayuda en la discusión. Se llamará IRIDE, la escuela con el iris, con los ojos de los chicos. Y será el Censis de Rita, de Giorgio de Rita, nos dará los propios resultados que se presentarán en el Parlamento y, por tanto, al intergrupo y no solo al intergrupo, porque esto puede ayudarnos a todos nosotros a discutir no tanto de cambios filosóficos o que caen desde lo alto, sino de cuestiones que puedan ayudar verdaderamente a la escuela, a una escuela hecha por los niños, para los niños. Y esto, concluyo con esto sentimos, percibimos que esto tenemos que hacerlo, y es que es más sencillo, fijaos. Yo decía antes, quizá mirar para otro lado, ya pensará en ello otro, pero esta es la época de los cambios. No tanto porque nosotros así lo queremos, sino porque nos lo piden los chicos y nos lo pide el mundo contemporáneo. De lo contrario, pues, ¿qué podríamos hacer? Nos arriesgamos a pasar a la historia, entre comillas, como los sin pena ni gloria. No ha hecho nada bueno, nada negativo, pero nada positivo tampoco. Dante a los sin pena ni gloria los llama Iñavi, los ha puesto en el infierno, los ha colocado en el infierno. Como nadie quiere ser recordado por esto, nosotros en nuestra pequeñez echamos una mano. Gracias, Gabriele. Ahora es el momento del ministro Giuseppe Valditara. Agradecemos la paciencia que ha tenido escuchando a todas las intervenciones y ahora le damos la palabra para su intervención. Y ya no ponemos ni siquiera la cuenta atrás, porque lo que queda de tiempo se lo vamos a dar completamente a la intervención del ministro Valditara. Lo primero de todo, un agradecimiento a los organizadores del meeting, un saludo a todos vosotros. Un agradecimiento al meeting por haberme querido este año nuevamente con esta maravillosa platea, este auditorio, y un agradecimiento a todos los parlamentarios que han intervenido antes de mí. También a todas las reflexiones, al director del Censis. Creo que este sea un tema de gran interés. Me gustaría comenzar por una reflexión. Fijaros, nosotros hemos intentado dar concreción a esas valoraciones, reflexiones de carácter cultural que aquí también han surgido. Porque es importante reflexionar culturalmente y compartir el valor, pero hay que también intentar transformarlo en realidades concretas. Comienzo por una consideración. Mi visión de la escuela, y lo he dicho desde el principio de mi carga, desde que he tomado la cartera, es la escuela que coloca a la persona en el centro. La escuela que gira alrededor de la valoración de la persona, del estudiante. Y no es una casualidad que yo haya citado tantas veces ese discurso de Giorgio La Pira, precioso, en la Asamblea Constituyente, cuando decía la diferencia fundamental entre las ordenanzas republicanas, la Constitución republicana y, por el contrario, las ordenanzas fascistas, y yo podría decir todas las ordenanzas totalitarias, también el comunista, que duda cabe, es la centralidad de la persona. La República es el Estado al servicio de la persona y no al revés. Y esta es la conquista y la inserción de este principio dentro de nuestra Constitución. No fue algo que dar por descontado, porque el Partido Comunista y también el Partido Socialista en un comienzo eran contrarios a esta inserción, pero después, como era necesaria una convergencia sobre la Constitución en nacimiento, Togliatti tuvo la inteligencia y la utilidad y pragmatismo, Palmiro Togliatti, que era el responsable del Partido Comunista en ese momento, Partido Socialista, perdón, y puso una frase que tenía mucho que ver. Dice, como creemos que a lo largo el Estado tiene que desaparecer, podemos considerar que la persona venga antes que el Estado. Por tanto, tenemos que empezar siempre por esta consideración. Si la persona está en el centro, si la persona del estudiante está en el centro, nosotros también tenemos que ser consecuentes. Tenemos que valorizar las diferencias, porque las diferencias, así como las diferencias de los talentos, de las habilidades, de las potencialidades, son una riqueza. Y
tendríamos que construir un modelo de escuela que individualice esos talentos y los valore. Y por tanto esto no puede ser simplemente algo perorado, declarado, sino que tiene que llevar a cabo. Y ahí surge la idea del docente tutor, del docente orientador, porque el docente tutor es lo que sirve para la personalización de la educación. Y permitidme que esto ya es una primera revolución, si bien pequeña. La idea de una escuela, de una formación en la que la estructura de la enseñanza se recorte, muchas veces lo he dicho como si se tratara de un vestido hecho por un sastre, sobre la inteligencia del individuo, del joven individual. Cuando se escuchaba a George Washington, en Washington hubo un encuentro con todos los sindicatos de la OCDE para hablar del procedimiento del sistema escolástico. Hubo un sindicato muy importante que rechazó el firmar un documento en el que se encontraba la idea de personalización, porque aquí también la idea de la personalización en la formación hace falta, a mi entender, transformarla, la reflexión cultural en acciones concretas. Desde el punto de vista de la acción concreta, yo creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión más allá, es decir, salir de ese modelo viejo de escuela, que es después el modelo gentiliano, que consideraba unitaria la inteligencia. En el siglo pasado, Wagner y otros psicólogos afirmaba un principio muy importante, que es el de la pluralidad de las inteligencias, todas de igual valor. Y si nosotros queremos verdaderamente colocar a la persona en el centro, poner la dignidad de la persona en el centro, no podemos no partir de este presupuesto. Todas las inteligencias tienen valor y dignidad iguales, y tenemos que potenciar estos recorridos escolares que dan valor, espacio, oportunidad a esas inteligencias quizá más pragmáticas, quizá más concretas, que por el contrario, según la tradicional impostación escolar, se apartaban. Y de igual manera tenemos que rechazar el modelo gramsciano de educación que aún hoy se siente volver a aparecer, por lo cual necesitaríamos que tiene que haber un recorrido por el cual debe ser todo unitario, indiferenciado, igual para todos. Ese es el modelo gramsciano que debemos superar, ¿no? Pero no puede ser igual para todo, porque hay talentos que son diferentes y estos talentos hay que valorizarlos. Y de aquí surge la reforma del 4+2, y me agrada que con Italia Viva haya habido una interlocución importante. Y os desvelo un pequeño secreto: en la reforma del 4+2, las soft skills, las non-cognitive skills han surgido. Nosotros nos hemos adelantado a esta reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados, colocando en el 4+2 la valoración de las soft skills. Porque pensad que hay una investigación en la Universidad de Harvard que ha testimoniado que hay un primer elemento para ser contratados en el mundo del trabajo y tener éxito aquí, son las así llamadas non-cognitive skills, de las competencias no cognitivas. Es evidente que una reforma moderna como la del 4+2 no podía por menos que prever este elemento, y es una reforma que aún, una vez más, valora la persona según la consideración que sin duda la formación es algo que es un trabajo en progreso, y por tanto nunca podemos considerar concluido el recorrido formativo, sino que tenemos ante todo que dar una respuesta a nuestros jóvenes que tienen esos talentos maravillosos que hay que valorizar, y dando una respuesta también a las exigencias de nuestro mundo productivo, porque no tiene que no tiene por qué darnos asco, digámoslo así, en la relación entre escuela y mundo de trabajo, entre la escuela y la empresa, porque es evidente que solo allí donde hay una relación productiva entre escuela y empresa puede haber grandes oportunidades para nuestros jóvenes. ¿Y qué es lo que nos dice el mundo de la empresa? Que faltan dramáticamente competencias
que no se crearán dentro de se sabe cuánto tiempo, sino que son inmediatas. Es una necesidad inmediata. Pensad que en el 2027 el 47% de los puestos de trabajo no podrán ser cubiertos porque el sistema escolástico no ofrece esas especializaciones. Por lo tanto, tenemos que tener la valentía de crear un recorrido escolar que esté cada vez más en diálogo con el mundo de la empresa. Cuando yo hablo con mis compañeros de otros países europeos, y no solo europeos, dan por descontado este presupuesto, ¿no? Dan por descontado que habrá un reforzamiento de la alternancia escuela-trabajo, porque PCPO es uno de los acrónimos más políticamente buenistas, según alternancia escuela-laboro es un poco embarazoso. El recorrido de las competencias transversales parece que no era así, pero a mí me gusta citar al vértice del G7 de Trieste las palabras del ministro Miguel Cardona, que es ministro democrático americano, y al echar flores sobre la presidencia italiana, dice: nosotros en estos días hemos asistido a un debate que ha sabido unir a personas de países distintos pertenecientes a partidos políticos distintos, y hemos sabido unirlos partiendo de la centralidad de la persona, partiendo de la relación entre la escuela y la empresa y partiendo de la necesidad de un refuerzo del recorrido profesional y muchas otras cosas. De la inteligencia artificial, de otras cosas se han hablado. Mirad que todas estas problemáticas son problemáticas que están consolidadas, difundidas. Si yo tuviera que hablar con un ministro socialdemocrático y tuviera que decirle que en Italia aún hay resistencia sobre la alternativa escuela-trabajo, sobre el hecho de que empresarios, managers puedan enseñar en la escuela todo el discurso de las cadenas, la relación en la unidad que pueda unir lo técnico y lo profesional, incluso la formación profesional, la valoración de los recorridos profesionales. Bueno, me miran como si hubiera bajado de la luna, y por desgracia muy a menudo el debate italiano está todavía condicionado por la ideología, y desde este punto de vista creo que tenemos que entender qué significa valorar concretamente a la persona para combatir la dispersión escolar. Me agrada que los últimos datos de éxito escolar haya podido registrar la inversión de relación entre el sur y el norte del país, de Italia, porque uno de los temas, a mi entender, más alarmantes de nuestro sistema escolar es justamente esta fractura que lleva muchas décadas entre el norte y el sur, y tenemos que construir un sistema escolar que cree oportunidades para cada hombre independientemente de donde viva geográficamente. La agenda para el sur. Bien, pues esta ha sido una ocasión para poner la persona del estudiante en el centro. También hemos hecho una observación un estudio en todas las diferentes escuelas que encuentran mayor criticidad. Hemos invertido en aquellas escuelas que tienen elementos más críticos, y hemos incluido en la agenda que hay escuelas que empiezan a mostrar elementos críticos más que en las periferias de las ciudades del norte y del centro de Italia. Cuando decimos que hay que potenciar la enseñanza del italiano para extranjeros, es porque hemos descubierto que más allá del 30% de los chicos extranjeros se pierde, no siguen la escuela, no sigue el recorrido escolástico. Es decir, un tercio de los estudiantes extranjeros de primera generación está marginado y no tiene un futuro profesional, cuando hemos descubierto siempre, gracias a las investigaciones del INVALSI, que incluso extranjeros de primera generación en terza media, lo que sería el equivalente a segundo de la ESO, tienen
una tasa formativa inferior a la de sus compañeros, entonces hemos entendido que eso es un momento de verdadera discriminación, porque es este chico que está en la misma clase que sus compañeros ha quedado retrasado de un año con respecto a su compañero italiano. Y si nosotros no vamos a potenciar la enseñanza de la lengua italiana con una recorrida de formación y de reclutando a enseñantes, a profesores especializados para enseñar italiano a quien no sabe ni una palabra siquiera de nuestra lengua, si no hacemos esto, no hacemos nada de integración. Luego me he quedado muy sorprendido cuando he hecho una propuesta que sale al encuentro, que comienza con el superar el problema de la fractura de la continuidad didáctica, por lo que se refiere particularmente a los jóvenes con discapacidades. Bien, pues yo propuse en su momento, y se aprobó por parte del Parlamento, propuse que las familias, los padres, si bien esa relación entre docente y estudiante con discapacidad si ha funcionado, que puedan los padres pedir a la escuela que se garantice la continuidad didáctica para los años sucesivos. Si la familia está contenta, si el chico o la chica están satisfechos, si se ha establecido una buena relación con ese docente precario, ¿no? Sí, porque ya para el que está fijo esto ya lo hemos introducido el año pasado y por tanto debería estar durante 3 años en esa plaza. ¿Por qué no permitir la permanencia del profesor en ese lugar, ¿no? Y los que me han dicho, oye, Valditara, ¿quieres llevar lo privado en la escuela italiana solo porque permites a los padres hacer una elección? Os recuerdo que existe el artículo 30 en la Constitución, que el derecho y deber de los padres es instruir, preparar y formar a sus hijos. Es un deber de los padres. Por tanto, los deberes de los padres no son privados, no son del sector privado, sino que forman parte de ese pacto educativo del que se hablaba ya antes aquí, que es fundamental. Estos son actos concretos, bien, todo por mejorar, y agradezco la contribución de la oposición si verdaderamente va en esta dirección, pero la persona debe estar en el centro y hay que valorar a la persona en el centro. Y luego, pues indudablemente, el tema de los docentes, porque aquí también hay que devolver autoridad a nuestros docentes que desarrollan un papel fundamental para nuestra sociedad. La autoridad se conquista, se ejecuta, se crea no solo aumentándoles los sueldos, que es un paso ineludible y fundamental, y hemos intentado y seguimos intentando hacerlo en estos 2 contratos, sino también banalmente con pequeñas pero significativas medidas. Por ejemplo, ¿por qué motivo los docentes hasta el año pasado estaban excluidos del seguro contra problemas en el trabajo, accidentes laborales? ¿Por qué motivo la abogacía del Estado no se puede poner a su disposición cuando un docente es agredido por parte de cualquiera dentro de su recorrido laboral? ¿Por qué considerar una propina el welfare escolar? Así se ha definido por parte de un gran sindicato, una propina. Si yo intento hacer descuentos sobre las mutuas, la cuenta corriente, si yo intento pensar en un contrato de seguro sanitario, si pienso en los descuentos en transportes con Coldiretti o con otros, ¿por qué considerarlo una propinilla? Dice, todos estos descuentos es necesario. El welfare, el bienestar empresarial es algo importante para valorar también el voto, la nota de conducta. ¿Por qué demonizar la nota de conducta
¿por qué demonizar lo central del voto, de la nota de conducta dada por el profesor? ¿Os parece serio que si un chico se comporta como un matón, obtiene el premio de quedarse en casa durante unos días, como era antes o a partir de septiembre con la aprobación definitiva con esta ley sobre la conducta, o como sucede aún a día de hoy hasta hace algunas semanas? ¿Por qué motivo este chico que actúa como un matón tiene que quedarse en casa? Para el chico que actúa de matón hay que darle más escuela, no menos. Y la actividad de ciudadanía solidaria es otro de los importantes testimonios de hasta qué punto es importante conocer verdaderamente la solidaridad y la relación con los otros. E poi ancora. Y una vez más, me agrada que Tocafondi haya hablado de esta guía para la educación cívica, porque esta guía meten una vez más, ponen una vez más a la persona en el centro y a los valores constitucionales a 360 grados. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir enseñar la solidaridad? Enseñar la igualdad, como igualdad de derechos, igualdad de deberes, pero también significa enseñar la libertad, enseñar el valor del trabajo, porque el trabajo es un valor fundamental. No es casualidad que nuestra Constitución lo incluya en el artículo 1 y 4. Es un valor que tiene que ser enseñado desde la primaria, desde el inicio del recorrido escolar, para entender la belleza del trabajo. Y aparte del tema de la iniciativa económica privada, nosotros queremos un crecimiento con respecto al ambiente, pero queremos un crecimiento, no un decrecimiento. Han dicho justamente, necesitamos generar riqueza. Si queremos difundir el crecimiento, el bienestar, el desarrollo, tenemos que crear. Y entonces también hay que enseñar la centralidad del artículo 41 de nuestra Constitución y la pertenencia a una comunidad local, nacional, y la comunidad la define como patria. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de una palabra tan bonita que no tiene nada que ver con el nacionalismo? Y luego, justamente, la pertenencia a la comunidad europea, a esa comunidad europea que significa pertenencia a un sistema de valores que nosotros tenemos que tener el valor de defender, porque son los valores de una civilización construida a lo largo de siglos, milenios, y nosotros no podemos no ser conscientes de que la pertenencia a esta gran comunidad continental significa también compartir grandes valores que son esos que también se traducen en nuestra Constitución. Entonces, como veis, todo esto es funcional con la centralidad de la persona. Si nosotros verdaderamente queremos partir de aquí, con el estudiante en el centro, la valorización de los talentos, la valorización de tantas bellas diversidades e inteligencias, no podemos no hacer caso a esto. Y termino citando un ejemplo que he aprendido de una escuela vuestra. En los primeros meses de mi mandato fui a una escuela en Brianza y me agrada mucho recordarlo aquí, porque luego estos testimonios se han multiplicado y enriquecido también en la escuela estatal pública. Y me dijeron, quizá a modo de broma, pero que no estaba muy alejado de la realidad, me dijeron: ministro, nosotros solo acogemos a niños que han sido suspendidos 2 veces o que han tenido problemas penales. Y me presentan niños que habían sido condenados por robo, por diferentes delitos, pero eran chicos buenísimos, chicos que tenían un entusiasmo y unas ganas de crecer y unas ganas de aprender, y en más del 90% de los casos estos chicos encontraban un trabajo y me llevaron a ver cómo trabajaban con una Vespa, ¿no? Con una moto, y aprendían también así las leyes de la física, aprendían también matemática. Y veis cómo de lo concreto y de este entusiasmo que se creaba
desarrollaban esa inteligencia que tenían dentro de ellos y que en otros recorridos escolares quizá no habrían valorado. Y yo dije, chicos, estoy orgulloso de vosotros, porque representáis el significado verdadero, profundo, último de la escuela, es decir, valorizar la inteligencia de cada uno. Y esta escuela ha sabido daros una gran oportunidad. Esta es la escuela de la oportunidad. De tantas diversidades, de tantos recorridos, no una escuela unitaria, no una escuela indiferenciada, sino una escuela de talentos, la escuela de la belleza, la escuela de la riqueza verdadera. Insisto mucho en estas L's, libertad y trabajo, en italiano lavoro. Estos son los dos grandes principios cardinales de nuestro recorrido formativo, de nuestro recorrido escolar. Y de aquí creo yo que parte la verdadera revolución, concretamente con propuestas y realizaciones aprobadas o en vía de aprobación. Gracias, ministro. Yo termino de forma muy breve y simple. Me parece que esto, lo más interesante es proponer el método. Hemos visto que afrontar estos temas sin ideología, sin enfrentarse, nos permite llegar a una conclusión común. Mucho se ha hecho y queda mucho por hacer. En nombre del intergrupo, espero que la ley se apruebe antes del próximo meeting de agosto, quizá antes de Atrello. Le doy las gracias a todos los participantes. Doy un aviso importante. Sabéis que está el don ahora en el meeting, que nos permite hacer una contribución. Después de escuchar al Pizzaballa, parte de las donaciones irán a parar a la emergencia de Tierra Santa, de la que todos sabemos. Entonces os pido que donéis. Le doy las gracias a los ministros y doy las gracias a los diputados y senadores, y también a Giorgio De Rita por su participación. Grazie davvero. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora. Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?
Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it.